y le aceptamos por fe. Y luego vimos en Isaac, que es el hijo de la promesa. Antes de Isaac pues había nacido Ismael, había sido el primogénito de Abraham, pero vimos que era producto de la carne. Como habíamos visto en 1 Corintios 15:45, que siempre la primer naturaleza es terrenal, es carnal, y la segunda, que es la segunda naturaleza que recibimos cuando nosotros abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, pues recibimos esa segunda naturaleza. Entonces Isaac representa eso para nosotros. Luego de Isaac viene Esaú y Jacob. Como ustedes recordarán, eran gemelos, pero Esaú es el primero en nacer y es el que teóricamente o por derecho era el que le tocaba la primogenitura. Sin embargo, él la rechaza y la toma Jacob, ¿verdad? Quien busca esa primogenitura, quizá en una forma hasta tramposa, ¿verdad? Pero eso nos habla del deseo, ¿verdad?, de este personaje, y que para nosotros debe representarnos en Jacob cuando somos transformados, es decir, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él representa nuestra regeneración. Aquí lo que me encanta a mí de la palabra de Dios es que es completamente imparcial, ¿verdad? Habla tanto de las virtudes como de los defectos, ¿verdad?, de cada uno de estos personajes. Y luego ya vemos en Jacob que una vez que recibe su transformación, que tiene un encuentro cara a cara con el Señor, empieza un proceso de madurez. Y aún durante este proceso de madurez nosotros vemos en él una serie de defectos y de circunstancias, ¿verdad?, que van afectando a la larga cada uno de los aspectos de su vida. Nosotros vemos en Jacob que tiene sus hijos con diferentes esposas, primeramente Lea, después con dos de sus concubinas y finalmente con Raquel. Y uno de estos hijos, dentro de los 12 hijos que tiene hasta este momento, el más pequeño, pero el primogénito de su, vamos a decir, de su amor de primera vista, ¿verdad?, que había sido, que no era Lea, ¿verdad? Lea, acuérdense que le habían hecho tranza, ¿verdad?, como luego decimos, el suegro, pero José había sido en este caso el hijo preferido de Jacob sobre los otros hermanos, y es sobre este personaje, José, que vamos a hablar el día de hoy. Entonces nosotros vemos en nuestro quehacer o nuestro andar cristiano, nosotros nos identificamos como Abraham cuando recibimos el llamamiento, nos identificamos con Abraham cuando seguimos aquel llamamiento por fe, nos identificamos con Isaac cuando nosotros reconocemos que hemos recibido una segunda naturaleza y que ahora somos hijos de esa promesa. Y en Jacob cuando recibimos la regeneración, pero en José vamos a decir que va a ser la culminación del crecimiento que debemos de tener como cristianos, es decir, llega al punto culminante de una maduración. Vamos a ver qué interesantes son las características de José en cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida cristiana. En aquel tiempo, pues ellos vivían en forma como nómadas, ¿verdad? Andaban de un lado a otro, vivían en casas de campaña, como podemos ver aquí. No tenían, es decir, un asentamiento estable. Era pues una forma de vida pues muy rudimentaria en el desierto. Ellos estaban en ese momento en Canaán, que es un desierto muy hostil, ¿verdad? El desierto que nosotros vemos aquí nada que ver con el desierto que hay allá, lo que ahora se conoce como el desierto del Negev. Y pues ya Jacob tenía a 11 hijos, todavía no nacía Benjamín, que fue el último, y manda a sus hijos a pastorear ovejas. Y a José siempre Jacob mostraba cierta predilección, dice la palabra. Si ustedes leen desde el capítulo 37 hasta el 45,
José era de los que siempre le decía, ¿sabes qué, papá? Mi hermano fulano, mangano, no se andan portando bien. Y entonces los hermanos pues tenían cierto recelo, ¿verdad? Porque vamos a decir, era el que le ponía dedo, ¿verdad? Con el papá. Pero esto habla más bien de la integridad, ¿verdad? De la integridad con la cual se conducía José. Entonces a José le regala su padre Jacob una capa de colores, y esta capa de colores significa alguien que va a ser príncipe, ¿verdad? Alguien que tiene jerarquía. Y para acabarla de rematar, ¿verdad? Él empieza a tener sueños, que estos sueños se los da Dios nuestro Padre eterno, y esos sueños él los empieza a manifestar a sus hermanos, donde les decía que eran como varios manojos, que cada uno de ellos representaba un manojo y que todos se inclinaban ante él. Decían, ¿qué le pasa? Todavía mi padre lo chipilea, ¿verdad? Es el predilecto. Y luego todavía de pilón nos dice que soñó que nosotros le hacemos reverencia. Y después tiene otro sueño donde lo sueña como estrellas, a su papá y a su mamá la sueña como la luna y el sol, y que también le hacen reverencia. Entonces dicen, bueno, ¿y qué le pasa? Y aquí estamos viendo el plan perfecto de Dios para la preservación de su pueblo. Van a suceder cosas negativas, ¿verdad? En la vida de José y de todos sus hermanos, pero que finalmente nuestro Padre lo conduce a bien, lo va a conducir a bien. Entonces están viviendo en esta situación, los manda a cuidar ovejas, y entonces Jacob le dice a José que vaya y busque a sus hermanos, y él pues se va en obediencia a su padre, y se encuentra un individuo y le dice que ya no están en ese lugar, que se han ido a Dotán. Y cuando él se empieza a acercar, sus hermanos lo observan, ¿verdad? A lo lejos, y dicen, híjole, ahí viene ¿cómo nos deshacemos de él? Le tenían mucho celo, le tenían envidia. Entonces piensan en incluso pues matarlo. Dice, lo matamos, le quitamos su capa, ¿verdad? Sus vestiduras, matamos un animal por ahí, lo embarramos de sangre y le decimos a nuestro padre Jacob de que un animal lo ha de haber devorado y que ahí están sus ropas. Pero ahí Rubén interviene y él intercede, ¿verdad? Por él, y dice, no está bien que matemos a nuestro propio hermano, más bien vamos a tirarlo en había una especie como de noria, por así decirlo, pero estaba seca. Dice, aquí lo vamos a encerrar mientras, y Rubén se va, que era uno de los medios hermanos, él se va, y en ese momento ellos ven que vienen unos madianitas. Estos madianitas su linaje es a partir de Ismael, que era el primer hijo de Abraham. Vean ustedes cómo hasta aquí va teniendo consecuencias los errores en la carne que se cometieron desde Abraham. Aquí vemos cómo estos madianitas se dedican a comprar esclavos, y entonces ellos dicen, bueno, en lugar de matarlo, ahí también intercede Judá, dice, mejor no lo matemos, vamos a vendérselo a estas personas como esclavo, y así nos deshacemos de él y no lo matamos. Y entonces se lo venden y se lo llevan, y la situación es de que a José lo llevan junto con otros esclavos a un imperio en ese momento que era, vamos a decir, el más grande que había en ese momento, que era el imperio egipcio, ¿verdad? Donde estaba gobernado por faraones, había grandes ciudades, había grandes construcciones, y aquí es el ámbito donde se va a desarrollar la vida de José. José es comprado por Potifar, un jefe de la guardia del faraón, y lo pone en servidumbre en su casa, y la palabra de Dios dice, en términos llaneros, ¿verdad? Que era muy guapo, ¿verdad? Era de buen ver, estaba guapo, ¿verdad? José. Y entonces él empieza, como José hasta este momento, él era, y subrayen esto, dependiente de Dios. Él nunca osó ser independiente a Dios, siempre fue una dependencia completa
a Dios. Es decir, su voluntad estaba doblegada hacia Dios. Entonces todo lo que él hacía era prosperado. Entonces Potifar estaba encantado porque lo tenía como mozo y todo lo que hacía ahí, él veía que prosperaba. Y prosperaba de tal manera que estaba muy, muy contento con el accionar de José. Sin embargo, pues el enemigo nunca descansa y a través de la mujer de Potifar trata de seducirlo, de seducirlo diciéndole que se acostara con él para tener relaciones. Entonces José dice, ¿cómo he de hacer yo esto? ¿Cómo voy a quedar mal ante mi Dios? O sea, él no pensó nada más en Potifar, ¿verdad? Sino pensó primeramente en Dios. Entonces vemos aquí cómo es seducido. Él a lo mejor, si dependiera nada más de su carne, pues como quiera hubiera dicho, bueno, pues aquí me la va a pasar bien suave, ¿verdad? Sigo de servidumbre y aparte tengo relaciones con esta mujer y me la paso muy padre. Pero no, él primero puso los propósitos de Dios para su vida. Sin embargo, pues esta mujer, como no vio que accediera José a sus planes, entonces ella se trató de desquitar, ¿verdad?, con él y empezó a gritar de que este hebreo había tratado de abusar de ella. Y entonces llegan los guardias, Potifar se da cuenta de esta situación y entonces lo manda a prisión, lo manda a encarcelar. Entonces aquí vemos en José que a pesar de esta circunstancia tan adversa, él sigue confiando en Dios. Su quehacer sigue muy enfocado en los planes de Dios. Él sabe que Dios tiene un plan, no importa sus circunstancias tan adversas. Aquí hay que tomar en cuenta que José llegó de 17 años, muy jovencito, y fueron años los que pasó aquí en esta prisión. Pero como Dios estaba con él y Dios había valorado muy bien el hecho de que a pesar de la tentación, ¿verdad?, de la atracción sexual que le había ofrecido la esposa de Potifar, y él había propuesto en su corazón no contaminarse de esta manera, empezó a prosperar incluso dentro de la prisión todo lo que José hacía, de tal suerte que al jefe de los reos, ¿verdad?, de los que tenía ahí en vigilancia, le delegaba toda la responsabilidad a José. Es decir, él se volvió como el segundo de a bordo, a pesar de que era prisionero, el que dirigía a todos los, y ponía en orden, vamos a decir, a todos los reos. Entonces, una vez que es mandado ahí a prisión, llegan dos individuos que habían atentado habían delinquido, dice así textualmente la palabra, contra Faraón. Y eran el copero y eran el panadero. El copero, en aquellos tiempos la usanza era de que ellos preparaban, se aseguraban de que lo que iba a tomar el rey o el faraón no estuviera contaminado, envenenado. Incluso ellos lo probaban antes para podérselo ofrecer al faraón. Entonces probablemente algo habían tramado, ¿verdad?, en contra de Faraón, y entonces mandan al panadero y al copero a prisión. Y entonces ellos tienen ahí relación con José, y en una de esas ellos empiezan a tener un sueño, cada uno de ellos. Y dentro de esos sueños, al copero le manifiesta a José, y estaba muy turbado por lo que había soñado, y le dice, no, mira, lo que tú soñaste, no soy yo el que adivina o el que mágicamente, ¿verdad?, se da cuenta de lo que es tu sueño, sino que es mi Dios el que me lo revela. Entonces aquí vemos que siempre José le da la preeminencia a Dios, ¿verdad? No soy yo el que interpreta los sueños, sino es mi Dios el que me lo revela. Y le dice que él va a ser restituido en su función de copero. Y al panadero le dice, no, pues yo soñé que traía unos canastos y que los pájaros venían y se lo comían. Le dice, ¿sabes qué? Lo que dice tu sueño es que tu cabeza va a ser colgada, vas a morir. Exactamente así como José lo dijo, funcionó. Y entonces
José le dijo al copero: cuando estés con Faraón, dile lo que yo te he revelado, o intercede por mí para que de alguna manera él pues lo sacaran, ¿verdad?, de prisión. Sin embargo, el copero no, muy a gusto, ya me liberaron, ya me restituyeron, y jamás se volvió a acordar de José. Y José permaneció otros 2 años ahí en prisión. Y José no dijo: ay, Dios, ¿por qué me has abandonado? No, ya no voy a ser tan diligente porque pues no has sido fiel. No, él nunca dudó de la fidelidad de Dios. Él sabía que Dios tiene sus momentos y sus tiempos. Y en esos momentos y tiempos Dios pone un sueño en Faraón. Y ese sueño que tenía Faraón, pues no era otra cosa que la famosa historia que ya todos conocemos de los 7 años de auge, ¿verdad?, donde iba a haber mucha cosecha, la tierra estaba muy fértil, supongo yo que había lluvias. Entonces le dice: estas vacas gordas que tú has visto salir del río significan 7 años de abundancia, pero las otras 7 vacas que salían también y que incluso se devoraban a las vacas gordas, y a pesar de que se devoraban a las vacas gordas, las flacas seguían muy flacas. Esto significa que vienen 7 años de hambruna sobre toda la tierra. Entonces Dios nos está indicando de que tenemos que tomar provisión, de guardar ahorita que estamos en abundancia, para cuando vengan los 7 años de hambruna, nosotros tengamos de dónde proveernos. Y vemos cómo aquí José se convierte en una especie de salvador en ese momento de este mundo antiguo donde estamos ahorita ubicados, y cómo se convierte, ahí lo vamos a leer en la palabra, si ustedes leen todos estos capítulos, en sustentador, porque dice que todos los pueblos recurrían a José para adquirir grano, para adquirir todo lo que necesitaban cuando vino la temporada de hambruna o de escasez. Entonces, esto le pareció muy bien a Faraón, y cuando él vio que sucedió lo que Dios le había dicho a través de José, porque José le dijo, le vuelve a decir: no es que sea yo, sino es mi Dios quien me revela esto. Entonces no nada más son sueños, sino que él siempre reconoce que es Dios quien le revela estos sueños. Por tal motivo, Faraón lo pone como su segundo de a bordo. Imagínense en aquel tiempo que un esclavo llegara a ser el segundo después de Faraón, y dice la palabra que lo puso sobre todo aquellas tierras, y para honrarlo le dio dones, y esos dones fueron un vestido. Dice la palabra que le dio un vestido, le dio un collar de oro y le dio un anillo. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, vamos a recordar esto, ¿verdad? Que cuando en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, lo primero que hace el padre es ponerle un vestido, le da un anillo, le da sandalias, etcétera. Y aquí vemos algo muy similar. Ahorita vamos a ver todas esas similitudes, ¿verdad? Aquí para nosotros, ¿verdad?, el ponerse una nueva vestimenta es la justicia de Dios. Vemos cómo Dios está premiando el quehacer de José de esta manera, dándole una vestimenta nueva. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos está poniendo una nueva vestimenta, es decir, nos reviste para que no se vea nuestra vergüenza. El anillo pues significa las arras, ¿verdad?, del Espíritu Santo con el cual somos sellados. El collar en este caso significa que él está subyugado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que su voluntad está doblegada a Dios, y así probablemente lo interpretó José al ponerlo en esta, vamos a decir, supremacía. Vemos cómo nosotros cuando venimos a Cristo, la promesa es que vamos a ser reyes y sacerdotes.
Entonces, de una manera nosotros nos debemos reflejar en esta vida de José, cómo Dios lo está poniendo como un rey, ¿verdad? Sobre todos estos pueblos en un mundo impío. Acuérdense que Egipto para nosotros significa el mundo del pecado, ¿verdad? Donde se desenvolvía esta gente llena de ídolos, llena de, pues de muchos problemas de este tipo. Bueno, entonces gracias a todo lo que había previsto José, pues guardaron, ¿verdad? Guardaron todo lo que habían tenido en abundancia, y entonces vino gran hambruna sobre la tierra, de tal manera que alcanzó a Jacob y a sus hijos. Ya para ese entonces, pues sus hijos tenían incluso esposas y tenían hijos de los hijos, y entonces pues ya eran más o menos una comunidad grande. Y entonces al haber tal sequedad, no había lluvias, no había, la tierra no estaba dando su fruto, entonces Jacob a través del consejo de Dios, siguiendo el consejo, dice: no temas condescender a Egipto. Entonces él decidió mandar a sus hijos, dijo: pues vayan a Egipto, hablen ahí con Faraón y pues díganle que pues estamos dispuestos a comprarle alimentos. Y en aquel tiempo no nada más Jacob iba y compraba o trató de comprar alimentos, sino todo el mundo antiguo alrededor que no había previsto. Entonces de alguna manera Jacob se convirtió, ahorita vamos a ver, cuando el Faraón le cambia el nombre a José, ese nombre en egipcio significaba el sustentador y el salvador. Y nosotros vemos aquí cómo desde el Génesis nuestro gran Dios ya nos está revelando todo su plan perfecto, desde el mismísimo Génesis. Entonces acuden los hermanos hacia Egipto, llegan y buscan alimento en este lugar, y una vez que se presentan ante José, José los reconoce, pero ellos no reconocen a José. Hay que recordar cuando Cristo no fue reconocido, vamos a decir, por su propio pueblo. Y vamos a ver cómo después José, de una manera muy hábil, muy sabia, trata a sus hermanos de tal manera que cuando les revela quién es lo que al pueblo de Israel le va a pasar cuando encuentren en ellos la revelación de quién fue Jesucristo, de quién fue aquel al que traspasaron. Entonces es una manera muy, muy similar. Entonces ellos llegan y los trata de una manera excelente, les llena, ¿verdad?, todos sus sacos de grano, de alimento, e incluso le ordena ahí a los de la guardia que lo que iban a pagar se los pusieran en sus mismos sacos, y que fueran otra vez con su con su padre a decirle que podían venir a vivir a Egipto. Y entonces en ese inter les pregunta por el hermano menor, y dicen: sí tenemos un hermano menor, pero ese se quedó con mi padre Jacob. Le dijo: bueno, pues vayan y tráiganlo, porque si no lo traen, pues no les va a ir nada bien. Y entonces ellos llegan con Jacob y dicen: mira todo lo que nos dio Faraón, traemos muchos bienes, ¿verdad?, que nos dio, incluso abrimos nuestras alforjas y estaba lo que pensábamos pagar, aún ahí venía. Entonces eso, de alguna manera, Jacob, bajo cierta resistencia, dijo: no, pero pues ¿cómo voy a mandar a Benjamín? Y entonces Judá ahí interviene y le dice: mira, padre, deja que vaya, en caso de que suceda algo, yo voy a ser directamente el responsable. Vemos aquí cómo también cada uno de estos hermanos empieza a tomar un papel preponderante, y a pesar de sus grandes fallas, como las había tenido Judá, empieza a mostrarse como lo que va a venir ya cuando le da su bendición Jacob, como el león de la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces accede, llevan a Benjamín,
Y les dice José, bueno, pues Benjamín se va a quedar aquí conmigo. No, le dice Judá, yo le prometí a mi padre que no iba a permitir eso. En todo caso, deja que me quede yo. Y entonces él, a propósito, les llenan otra vez sus alforjas, pero ponen como si hubiesen robado algo. Pero todo esto se hace de una manera, lo hace José de una sabiduría tremenda para poder corregir a sus hermanos. Vemos cómo lo hace, vamos a decir, de una manera enérgica, pero con amor. De tal manera que ellos se sienten que realmente no han robado aquello. Sin embargo, son confrontados en ese momento con José, y es cuando él ya no resiste y les revela que yo soy el hermano, aquel que intentaron matar y vendieron como esclavo, y ahora está aquí como preeminente ante los ojos de Faraón. Y ahora vemos cómo todo esto que me era contrario, Dios lo condujo para bien. ¿Por qué para bien? Porque de esa manera se iba a preservar el pueblo que estaba convocado a ser nación santa. Una nación que, a pesar de que era pequeña en ese momento y débil, iba a tener que crecer como el número de las estrellas y como el número de los granos de arena. Entonces vemos que esto todo lo utilizó Dios de tal manera para que lo que ellos intentaron hacerlo para mal, Dios lo condujo hacia bien. Bueno, entonces aquí vemos los hermanos, ¿verdad? Llevaban sus alforjas llenas, ¿verdad?, de todos estos beneficios que habían obtenido de José, y finalmente convencieron a Jacob que viniera con ellos. Y entonces ellos le dicen, es que es José. José no murió. Pero nosotros vemos aquí en este relato que Jacob en ningún momento les reclamó por qué hicieron aquello. Simple y sencillamente él doblegó toda su alma, ¿verdad?, nuevamente hacia Dios, y ahí se dio cuenta que las promesas de Dios son para siempre y su fidelidad no falla. Y entonces, en lugar de reclamarle a sus hijos, él fue con gusto, ¿verdad?, sin temor, y descendió hacia Egipto. Entonces, para nosotros José representa una vida cristiana madura. Vemos cómo Jacob, con todas sus fallas y todo eso, representa la regeneración, pero espiritualmente nosotros vemos en José ya un crecimiento muy cercano a los propósitos de Dios. Ahora, y nosotros podemos decir que en Cristo, Dios el Padre realizó todos los propósitos que Él tenía para el hombre. En Él lo debemos de ver. Vemos cómo José tenía una dependencia completa hacia Dios. Vemos cómo ejerce la autoridad de acuerdo a la voluntad de Dios. Él sabe disfrutar de las bendiciones del Señor sin meterse en mayores problemas. Sabe esperar en el Señor a pesar de las circunstancias tan adversas, por todas las que ya hemos platicado, de encarcelamientos injustos, a pesar de que había mostrado una conducta irreprochable. Vemos que está preparado para reinar junto al rey, es decir, junto a Faraón. Y nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que madurar para estar preparados para un día, dice la palabra, somos una nación santa. Somos una nación que debe de estar preparada para reinar y para ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y vemos que recibe gloria y dones. ¿En dónde lo vemos manifestado esto? Pues lo vemos cuando Faraón le da una vestimenta real, le da su collar de oro, su anillo y su vestido. Bueno,
Entonces aquí lo cotejamos muy bien con lo que vemos en Lucas 22, muy parecido a lo del hijo pródigo. El vestido significa la justicia, el collar significa el yugo que debemos de tener al Espíritu Santo. Y el anillo es el sello con que ahora nosotros somos sellados por el Espíritu, son nuestras arras. Entonces la voluntad ha sido conquistada, subyugada y sumisa a la obediencia de Dios, ¿verdad? En este caso, para nosotros, hacia el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver muchas similitudes. Ahí en Génesis 41-45 vemos que dice que Faraón le cambia el nombre a José y le dice que se llama Safenat Panea, que significa revelador de secretos, sustentador y salvador. En ese momento él se convirtió como el salvador del mundo antiguo por la manera de haber interpretado esos sueños que había tenido Faraón. Y si quieren vamos a leerlo ahí porque sería interesante que lo leamos para que nos quede más claro. Ahí vamos a ver 45:5. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá. Eso se lo está diciendo a los hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si lo comparamos con Cristo, pues son palabras muy similares. Vemos que José nunca pretendió hablar por sí mismo, como tampoco Cristo dijo que hablaba por sí mismo, sino hablaba por su Padre que lo envió. Entonces aquí estamos viendo que José reconoce que él es enviado por Dios, ¿verdad? Delante de vosotros, ahí en Génesis 45:5. Y luego vemos que toma una mujer egipcia como esposa. Yo me quedé cavilando mucho en esto y dije, bueno, pues porque no había mujeres hebreas, ¿verdad? En ese momento él estaba aislado y solo. Y digo, bueno, esto no contraviene con la palabra que dice que no nos debemos unir en yugo desigual. Sin embargo, aquí lo que nos está revelando Dios es de que Cristo se casa con su iglesia y su iglesia es de gentiles, nos extrae, por así decirlo, de Egipto, es decir, nos extrae del mundo de pecado, venimos a Él, nos conformamos como su iglesia y Él viene a representar como el novio y nosotros como iglesia la novia y se casa con Él. Entonces, esta es una similitud muy interesante que yo lo vi, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Que esa mujer egipcia representa a los gentiles que una vez que se convierten al Señor, se vienen a ser como la novia y luego después como la esposa, ¿verdad? Ya en la nueva Jerusalén. ¿Sí se entiende, verdad eso? Y luego vemos otra similitud que es rechazado por sus hermanos, por los de su propia sangre, así como Cristo fue rechazado por el pueblo judío. Dice que Dios estaba con él, ahí lo vemos en Génesis 39:2 y 21, así como Cristo siempre uno, que Dios estaba, es una de lo que iba a ser Cristo más adelante. Y vemos que José siempre procuró mantenerse sin pecado y vemos que Cristo no hubo pecado en él, ¿verdad? A pesar de haber venido en cuerpo, haber tomado un cuerpo, haber participado de carne y sangre, no hubo pecado en él. La otra es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Enviado por Dios. Ahí mismo en 45, ya lo habíamos leído en 45:5, ahora lo vemos en 45:8. Dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Vemos esta otra vez una similitud muy grande. Por lo tanto, nuestro modelo, nuestro prototipo es el mismísimo Cristo para nosotros crecer en esa misma manera. Ustedes dirán, no, pero pues es que eso no se puede. Bueno, la palabra de Dios dice que sí. Entonces, el mismo apóstol Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado ya, pero estoy en el camino y prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello, ¿verdad? Entonces vemos también ahí en 41:16 que José no hablaba por su propia cuenta. Jesús también declaró, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo las palabras que mi Padre que está en los cielos me ha dicho que diga. Entonces vean otra similitud muy grande. Y en 41:38 vemos que tenía el Espíritu de Dios. Vamos a verlo ahí. Así como nosotros ahora que estamos en Cristo tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto? 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces él reconocía que en José habitaba el Espíritu de Dios, así como ahora nosotros que estamos en Cristo, habita en nosotros el Espíritu de Dios. Y luego le reconoce Faraón que no hay sabio y entendido como él, ahí mismo en el siguiente versículo, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Así vemos también en Cristo, ¿verdad? Que no había nadie como él, con su sabiduría y con su entendimiento. Estas son similitudes. Por lo tanto, para nosotros José significa aquel proceso de maduración al cual nosotros debemos aspirar, porque es muy similar a lo que Cristo fue. Y nosotros debemos crecer a la medida y a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y bueno, ya vamos a ver aquí, ¿verdad? Que la vida que llevan en Egipto, mientras vivía José y vivió Faraón, pues el pueblo de Israel pudo ser protegido de alguna manera, vivió, pero vamos a ver cómo progresivamente este mundo egipcio, en este caso, lleno de ídolos y de otras cosas, bueno, empezó a tener problemas de tal manera que así como ahora todo este mundo está sujeto a esclavitud de este mundo, también aquí paulatinamente, sin darse cuenta, conforme fueron viviendo ahí, fueron creciendo, se fueron haciendo esclavos. Y entonces aquí nosotros debemos de recordar siempre este versículo, ¿verdad? En 50:22 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, es decir, refiriéndose a los hermanos de José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Bueno, aquí llegamos al final de esta clase, ¿verdad? De José. Espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Que la apliquemos sobre toda nuestra vida y que nunca dejemos de perder la perspectiva de que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que es Él el que nos ayuda a preservarnos de no contaminarnos con el Egipto que está allá afuera, y que esa madurez debe de llegar a tal punto que seamos dignos, ¿verdad?, de ser llamados reyes y sacerdotes, como vamos a ver más adelante. Primeramente, reyes y sacerdotes en nuestro hogar, reyes y sacerdotes en nuestro trabajo, reyes y sacerdotes frente a este mundo
impío, ¿verdad? Lleno de tinieblas, este mundo caído, corrupto, donde nosotros tenemos una responsabilidad como reyes y sacerdotes del Altísimo. Amén. Gracias.